Buenos días, bienvenido a la Iglesia La Fuente. Queremos darle una cordial bienvenida a nuestro servicio. Yo soy su servidor Ethan y esta es Sofía. Estamos tan agradecidos que usted ha decidido entonarse a esta transmisión. Tenemos gente por toda Latinoamérica, gente por todos Estados Unidos. Queremos dar una bienvenida a una persona que tal vez está mirando por la primera vez. Gracias por unirse con nosotros. Como hemos dicho muchas veces, una y otra vez, no importa dónde estemos, ya sea la sala, ya sea la cuarta de los niños o la cocina, lo que importa es el tiempo que dedicamos para estar juntos, abriendo la palabra, escuchando la escritura, cantando juntos de que tenemos una esperanza en Cristo Jesús. ¿Por qué no se une conmigo mientras cantamos esta mañana? Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a cantar ¿Quién rompe una vez más? ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombras con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Oh, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Una vez más cantemos. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que posarme a adorar. Y cuando pienso en cómo he sido, hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. Oh, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. Oh, he probado, quiero más. Y no me quiero conformar. Oh, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Un perfume a tus pies. Dios, no me quiero conformar. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar.
he probado y quiero más. Yo quiero más de ti, Dios. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Una vez más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Señor, te agradecemos por tu fidelidad, por tu sangre en la cruz que ha pagado el precio por nuestra libertad. Y por esa razón, Cristo, respondemos que queremos más de ti. Queremos vivir de una manera que sea digna del llamado. Queremos vivir con justicia y verdad, Señor, no solamente amándote a ti, pero amando a la gente alrededor de nosotros, nuestros familiares, nuestros vecinos, aún la gente que tal vez no nos cae tan bien. Porque tú hiciste lo mismo, tú nos miraste en nuestro pecado y aún siendo pecadores decidiste morir por nosotros. Y por tu muerte y resurrección tenemos libertad y podemos vivir una vida libre de pecado. Te agradecemos por esto. Amén. Hola, es un placer poder entrar a sus casas o donde quiera que ustedes están en esta mañana que Dios nos ha regalado. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Joey Trago o José, como mi esposa me llama. Soy el pastor de la iglesia La Fuente aquí en la ciudad de Fresno y es un placer otra vez que usted pueda estar con nosotros. Creemos que Dios tiene un mensaje específicamente para ti en esta mañana. No creo que es un accidente que tú estés sincronizándose a nuestro canal o por medio de Facebook. Creemos que Dios específicamente tiene algo para ti. Abre tu mente y abre tu corazón a la palabra de Dios. Si usted no ha estado con nosotros por los últimos meses o semanas, hemos estado en el Evangelio de Mateo y la última vez que estuvimos terminamos Mateo capítulo 22. Y ahora vamos a entrar a Mateo capítulo 23. Si usted tiene una Biblia, sea una copia física o en su iPad o su iPhone, ábrala a Mateo capítulo 23. ¿Estamos listos en esta mañana? Espero que usted está listo, yo estoy listo y sabemos que el Espíritu Santo de Dios nos va a hablar en este día. ¿Y dónde está usted? Si puede, cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana que nos has dado. Espíritu Santo, pedimos que tú te muevas con poder y autoridad, nos hables en esta mañana. Ahí donde estás tú, de tu corazón al corazón de Dios. Dile, Señor, habla mi vida. Necesito escuchar de ti en esta mañana. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Si usted tiene a su vecino, dígale a su vecino, vecino, Dios va a tocar tu vida en esta mañana. Dile, vecino, Dios va a tocar tu vida en esta mañana. Después de este capítulo 23 nos quedan 5 capítulos más del Evangelio de Mateo y lo terminamos. Hemos estado en Mateo por aproximadamente casi 2 años y finalmente vamos a llegar al fin, pero estas últimas semanas que vamos a entrar en Mateo, no se lo pierdan, por favor, hagan todo lo posible. De mi corazón se los digo como pastor, no se pierdan esos capítulos que vienen porque como dicen, se va a poner muy bueno esto y la misericordia y gracia de Dios nos ha llevado por Mateo y ahora casi estamos por terminarlo, pero quiero parquear en Mateo 23 y Mateo 23 nos presenta el último sermón público de Jesús. Acuérdense dónde está en el templo. Jesús está en el templo y ha tenido ciertas, podemos decir, confrontaciones con los líderes religiosos
Y este último sermón público de nuestro Señor Jesús no fue una prédica sobre la salvación o sobre la resurrección o sobre principios de la vida en el reino, sino más bien se trata de un mensaje vital y aleccionador de condenación contra los falsos maestros. Vamos a ver a Jesús y cómo Él confronta y cómo Él les dice las verdades y confronta a estos falsos maestros. Desde la caída, el mundo siempre ha tenido falsos líderes religiosos que fingen representar a Dios, pero que se representan a sí mismos. Y ese era el papel de los fariseos y de muchas personas hoy día. Hay una frase que alguien me la relató esta semana. Dice que mucha gente tiene un celo por la doctrina que se olvidan de la doctrina que sana. Lo voy a decir otra vez y ponga atención. Muchas personas, mucha gente tiene un celo por la doctrina que se olvidan de la doctrina que sana. Póngase a pensar sobre esta frase, que tienen un celo, ¿verdad? Pero realmente solo están preocupados de las tradiciones y caer en una mentalidad farisea, que están interesados solamente en seguir ciertas reglas, que se olvidan que el evangelio, la palabra de Dios, el evangelio verdadero, que no está sobre tradiciones, ese evangelio poderoso tiene el poder para transformarnos y transformar nuestro corazón. Los líderes religiosos que vamos a mirar en esta mañana tenían un problema, estaban tan interesados en lo de afuera que se olvidaron de lo de adentro. Debemos recordar, amigo, amiga, si usted no ha estado con nosotros o hermano que tal vez nos escucha, que no todos los fariseos eran hipócritas. Había unos 6,000 fariseos en esos días y muchos seguidores que no eran miembros del grupo. La mayoría de los fariseos eran hombres de negocios, de clase media. Sin duda, eran sinceros en su búsqueda de la verdad y santidad. El nombre fariseo, tal vez si usted se está preguntando, tal vez si usted no ha estado en la iglesia por un tiempo y que dice, ¿qué es esto de este fariseo? ¿Qué significa? La palabra fariseo se procede de una palabra que significa separar. Los fariseos se separaban de los gentiles. Los gentiles son personas que no son judías, y también de los judíos inmundos que no practicaban la ley, la palabra de Dios, publicanos y pecadores, y de cualquiera que se opusiera a las tradiciones que gobernaban sus vidas. Estos fariseos eran las personas que no se miraban como ellos, que no actuaban como ellos, que no se miraban, eran chusma, y lo digo sinceramente, esa es su actitud de ellos. Eran de la high class, que miraban a las otras personas bajo de ellos como menos, porque no eran religiosos como ellos. Pero en su mayoría los fariseos usaban su religión para promoverse a sí mismos y para obtener un lucro material. No nos sorprende que Jesús los haya denunciado en el Mateo 23. Fijémonos y vayan conmigo a través de este capítulo, y lo vamos a dividir en 3 diferentes divisiones. Miremos primero lo que Jesús denuncia a los escribas y a los fariseos. Miremos Mateo capítulo 23, versículo 1, leyendo de la versión Biblia de las Américas. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Imagínense, está en el templo, ahí están las personas y están los discípulos, están esos hombres religiosos, los fariseos, los escribas. Versículo 2. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, que era como una silla. De modo que hagan y observan todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Acuérdense, ahí están ellos presentes, y Jesús comienza a tirar. Versículo 4, atacan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espadas de los hombres, pero ellos ni a un dedo quieren moverlas. Versículo 5, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agradan a sus filisterias y alargan los adornos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y a los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Rabí quiere decir maestro. Pero ustedes, dice Jesús, no dejen que los llamen rabí, porque uno es
porque uno es su maestro y todos son sus hermanos. El versículo 9. Además, aquí en la tierra no se dirigen a nadie llamándole Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre celestial. Y no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. Y el versículo 11 dice, pero el mayor de ustedes será su servidor, y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Jesús dice esta gran plática, estos primeros 12 versículos están poderosos, y después ahora Jesús les va a dar una explicación a la multitud de lo que cabe decir, como lo dice, y después les da una explicación, y eso es lo que quiero que miremos, esa explicación. Jesús está diciendo en esa sección y explica los errores básicos de la religión de los fariseos. Jesús les dice a las personas que están alrededor, y los fariseos y los escribas están ahí, y imagino que estaban escuchando, y Jesús comienza a tirarles y les dice que ellos tenían una religión falsa. Escúcheme bien lo que le voy a decir en esta mañana. Yo no sé dónde usted está en su relación con Dios, pero Dios no quiere una persona religiosa. El evangelio de Jesucristo es algo práctico, algo que se practica todos los días. No es sobre las acciones, sino sobre lo que hay en nuestro corazón. Y no estoy minimizando las acciones. Es bueno, debemos hacer buenas obras, pero no caer en esa trampa. ¿Qué cosas dice Jesús? Le dice a estos hombres religiosos. Primeramente, Jesús les dice que tenían un falso concepto de justicia. Tenían un falso concepto. Estos líderes religiosos, para empezar, habían asumido una autoridad ajena. En la catedral, literalmente el asiento de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos, dice Jesús. No hay ningún lugar en las escrituras que indica que Dios le haya asignado autoridad alguna a este grupo. Su única autoridad era que la palabra de Dios. La única autoridad que Dios les dio fue la palabra de Dios. La única autoridad que Dios nos ha dado a nosotros es la palabra de Dios. Por siguiente, el pueblo debía obedecer cualquier cosa que los fariseos enseñaban de la palabra, pero no debían obedecer las tradiciones y reglas humanas hechas por los fariseos. Para el fariseo, justicia significaba conformidad externa a la ley de Dios, ignorando la condición interna del corazón. Mientras estaban bien afuera, se olvidaban de adentro. La religión consistía en obedecer numerosas reglas que gobernaban hasta los detalles más pequeños de la vida, incluyendo lo que podían hacer con las especies en los anhelos de la cocina. Se cuidaban de decir las palabras correctas y de cumplir las ceremonias precisas, pero no obedecían ¿qué? La ley de Dios. Dios deseaba verdad en el corazón. Predicar una cosa y practicar otra cosa se llama, ¿sabe qué, hermano y amigo? Hipocresía. Lo voy a decir otra vez. Predicar una cosa y practicar otra es hipocresía. Su concepto de la justicia de Dios era equivocada. Y muchos de nosotros, nuestro concepto de la justicia de Dios están equivocada, como los fariseos. También tenían un falso concepto del ministerio. Para los fariseos, ministerio quería decir imponer leyes sobre la gente y añadir cargas. En otras palabras, eran muy rigurosos respecto a otros que respetó a sí mismo. Jesús vino para aligar a las cargas de los hombres. Jesús no vino a poner más cargas. Estas personas religiosas ponían más cargas a las personas. Los fariseos ordenaban, pero no practicaban. Los fariseos ordenaban, pero no practicaban. Eran dictadores religiosos, hipócritas y no líderes espirituales. Si alguien le está poniendo a usted leyes que imponer, cosas más que hacer, y ellos no lo hacen, eso quiere decir que son un hipócrita. Ellos tenían un falso concepto del ministerio. El ministerio nace del corazón, no de las obras externas que estamos haciendo. Número 3, tenían un falso concepto de la grandeza. Tenían un falso concepto de la grandeza. Para los fariseos, éxito quería decir reconocimiento y elogio de parte de los hombres. Ellos amaban eso.
no se preocupaban en cuanto a la aprobación divina, usaban su religión para atraer la atención, para no glorificar a Dios, conforme a Mateo 5:16. Esto aún incluye el uso de los ornamentos religiosos para exhibir su piedad. Las filacterias eran estuches de cuero en las cuales habían colocado porciones de las escrituras. Lo voy a decir otra vez. Estas filacterias eran como una cajita que ellos se ponían en la frente y cargaban ahí y ponían escrituras, ponían oraciones ahí, y ellos cargaban esas cosas para que las personas los miraban. Llevaban estos cosas para agarrar la atención. También agrandaban los flecos del borde de sus vestidos para que la gente dijera: wow, qué hombre tan religioso. Podemos estar, escúcheme bien, hermano, y se lo voy a decir con todo amor, y amigo que tú me oyentes, tú puedes cargar un crucifijo, tú puedes cargar aún cosas, ornamentos, cosas, pero eso no quiere decir nada si tu corazón está mal, si esos actos religiosos no te acercan más a Dios. Lo que nos acerca más a Dios, los que nos lleva a la grandeza. Si tú y yo queremos tener grandeza, lo que nos lleva es un corazón puro, un corazón humilde. Y eso le hacía falta a los líderes religiosos, y a muchos de nosotros nos hace falta en nuestras vidas. 4 cosas que Jesús les dice. También pensaban que las posesiones eran una característica de la grandeza. Y yo creo que a muchas personas en nuestro mundo actual, aún a los creyentes, creemos que las posesiones es un símbolo de la grandeza. Así que buscaban los mejores asientos en la sinagoga y en las comidas públicas. El lugar donde se sientan un hombre no tenía nada que ver con lo que aquel hombre era o es. Solamente era un lugar, y ellos andaban buscando el lugar más apropiado para hacer el show, para hacer la atención. Me gusta lo que dijo Albert Einstein. Escribió: no trates de llegar a ser un hombre de éxito, sino más bien trate de llegar a ser un hombre de valor. Y eso debemos hacer nosotros, un hombre, una mujer de valor, que la grandeza en nuestras vidas no se caracterice por los bienes que tenemos, por los lugares donde nos sentamos o andemos buscando ese título. También pensaban, escuchen bien, los fariseos pensaban que los títulos de honor eran características de la grandeza. Les gustaban que le dijeran rabí, que significaba mi grandioso, y los líderes religiosos los codiciaban. Los líderes religiosos codician los grandes doctorales y apóstolos y reverendo. Yo soy pastor, y es un privilegio que usted me llame un pastor, y le agradezco que me llame un pastor, pero si usted me quiere llamar Joe, me quiere llamar José, está bien. Yo no ando buscando ese nombre. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen por respeto y agradezco eso, pero hay hombres y mujeres que andan buscando ese título, y ese título no tiene nada que ver si tu corazón está podrido por dentro. Jesús prohibió a sus discípulos que usaran el título de rabí, porque todos eran hermanos y solo Jesús era el maestro. Hay igualdad, escúcheme bien, hay igualdad espiritual entre los hijos de Dios bajo el señorío de nuestro Salvador Jesucristo. Jesús también, escúcheme bien, Jesús también les prohibió que usaran el título de Padre, con referencia a las cosas espirituales. Ciertamente que no tenían nada de malo llamar padre al progenitor biológico, pero está mal usarlo para dirigir a un líder espiritual. Pablo se refirió a sí mismo como un padre espiritual porque había engendrado a los creyentes en el evangelio, conforme a 1 Corintios 4:15, pero no les pidió que usaran tal término para dirigirse a él. Tenga cuidado con los nombres, con los títulos que se nos sube. Cuando se nos sube las cosas, Dios tiene una manera muy interesante de bajarnos y humillarnos. Un tercer título que Jesús prohibió fue el de maestro, versículo 10, que significa guía, instructor, líder. La palabra que se traduce maestro en el versículo 8 significa profesor, mientras que la que se usa en el versículo 10 significa uno que va adelante y guía. ¿Escuchó eso? Alguien que va adelante
y guía. El líder siempre, un verdadero líder, un verdadero maestro, guía y pone el ejemplo, va adelante. Tal vez un equivalente moderno sería autoridad. Dios ha colocado líderes espirituales en la iglesia pero ellos no deberían reemplazar a Dios en nuestras vidas. No es mi trabajo reemplazar a Dios por usted. Usted tiene que tener una relación con Dios, usted tiene que buscar a Dios, usted tiene que caminar a Dios. No, por favor, yo sé que muchos de ustedes tienen respeto para los pastores, para aquellos líderes religiosos que han sido de bendición para sus vidas, pero por favor no nos pongan en un lugar alto. Oren por nosotros, pídanle a Dios que nos mantenga humildes, pero usted tiene que nunca permita que alguien reemplace a Dios en su vida. Nadie debe tomar ese lugar. Un verdadero líder espiritual, escúcheme bien, un verdadero líder espiritual dirige a su pueblo ¿a dónde? A la libertad y en una comunión más íntima con Cristo. Ese es mi trabajo, ayudarle a usted a tener esa comunión con Cristo, no en la esclavitud de sus ideas y creencias personales. Si no se les enseña la Biblia en una iglesia, un líder no les enseña la Biblia, solamente les enseña cosas positivas, ni siquiera se abre la Biblia, sabe lo que debe ser usted. Correr. Mira a tu vecino, dile, corre, porque necesitamos líderes aún en estos tiempos que prediquen la palabra de Dios. Muchas personas me han invitado a lugares a predicar y me han dicho, gracias pastor por predicar la palabra. Ya casi hasta nos da miedo invitar a personas porque ya no predican la palabra de Dios, solo dicen chistes, no predican la autoridad divina que es la palabra de Dios. ¿Y cuál es la verdadera grandeza? Jesús habló mucho sobre esto. La verdadera grandeza se halla al servir a otros, no obligar a otros que nos sirvan. El líder ideal, el líder Jesús fue una persona que sirvió. La verdadera grandeza viene solo de Dios. Cuando le obedecemos, si nos exaltamos, y lo digo otra vez, si nos exaltamos, escúchame bien, un verdadero líder sirve a los demás. Y cuando nos servimos a los demás, Dios nos engrandece. Si nos exaltamos nosotros mismos, escúcheme bien, porque lo que voy a decir lo voy a quebrar su burbuja, porque el mundo nos enseña lo opuesto. Nos dice que si queremos ser grande, no sirvamos a los demás. Dejemos que los demás nos sirvan. Si queremos ser grande, solamente piensa sobre ti mismo, quítate esa mentalidad. Si tú estás en los caminos de Dios, tú tienes que quitarte esa mentalidad. La gente no está para servirte, sino que para que tú sirvas a ellos. Dios nos humillará. Si nos humillamos a su debido tiempo, ¿qué hará Dios? Nos exaltará, conforme a 1 de Pedro 5:6. Yo prefiero humillarme para que Dios me exalte. También miramos la segunda frase, la segunda parte de estos versículos, porque vamos a estar mirando todo el capítulo 23. Había una denuncia de los fariseos. Hemos estado en una serie que le hemos llamado Rechazado. Y miramos que ahora, en esta última parte de esta sección Rechazados, miramos que antes de Jesús, esos líderes religiosos constantemente están rechazando el reino de Dios. El reino de Dios es cuando Dios gobierna toda parte de tu vida. No se trata de ti, sino de Dios viviendo en ti, y su reino tiene que reinar. Si tu reino vive, tu reino no va a funcionar. El único reino que puede funcionar y va a funcionar en tu vida es el reino de Dios. Ahora comienza lo que le decimos 8 ayes contra los escribas y fariseos. Versículo 13 del Evangelio de Mateo, capítulo 23. Dice, pero hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, qué palabras de Jesús, que cierran al reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes, ni dejan que entren a los que están alrededor. Versículo 14. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que devoran las cosas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones, por eso recibirán mayor condenación. Versículo 15, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego se convierten en un hijo del infierno?
Oh, wow, ¿qué le pasa a Jesús? ¿Qué palabras? Mira el versículo 16. Guían ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Versículo 17, insensatos y ciegos, ¿por qué es más importante el oro o el templo que santificó el oro? El versículo 18 dice, y dicen que juran por el altar, no imponen una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar, sí lo imponen. Versículo 19, ciegos, estaban ciegos, ¿por qué? ¿Es más importante la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Versículo 20, por eso el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. Versículo 22, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Versículo 23 dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pongan el diezmo de la mente del anís y del comino y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Versículo 4, Jesús 24, Jesús otra vez usa esa palabra, guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Imagínense, los escribas y los fariseos están escuchando todo esto. Fariseos ciegos, versículo 26, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Versículo 27, hay de ustedes, escribas, fariseos, hipócritas, que son semejantes a esos sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresías y de iniquidad. Versículo 29, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, otra vez, ¿por qué edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos? Y dicen, si nosotros hubiéramos vivido los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así, versículo 31, así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenan pues la medida de la culpa de sus padres, serpientes, hijos de víboras. ¿Cómo escaparán del juicio del infierno? Por tanto, el versículo 34 dice, por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas. Algunos de ellos ustedes los mataron y crucificaron, y a otros los azotaron en sus sinagogas y los persiguieron desde ciudad en ciudad. Espero que recaigan sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien ustedes que asesinaron entre el templo y el altar. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ahí vamos a parar por unos minutos en el versículo 36. Yo sé que son muchos versículos, tengan paciencia conmigo. Debemos leer esta serie de denuncias con la idea de que Jesús, no podemos leer esta serie de denuncia con la idea de que Jesús perdió los estribos o está colérico. Es verdad que tenía ira contra los pecados de los fariseos y por la manera en que esos pecados afectaban a la gente. Pero su actitud era de aflicción y dolor porque los fariseos estaban tan ciegos a las verdades de Dios y a sus propios pecados. Tal vez la mejor manera que podemos tratar con estos 8 ayes es contrastarlos con los 8 bienaventuranzas. ¿Se acuerdan cuando estudiamos las bienaventuranzas que hallamos en Mateos capítulo 5 versículos del 1 al 11? En el famoso Sermón del Monte, el Señor describió la verdadera justicia y aquí describe la falsa justicia. Vamos a ver la verdadera justicia versus o contra la falsa justicia. Primero, vamos a mirar
entrar en el reino o cerrar el reino. El reino de Dios siempre estará abierto, pero ¿qué hacen los líderes religiosos? Los pobres en espíritu entran en el reino, pero los orgullosos en espíritu se quedan fuera y impiden que otros entren. El verbo griego denota gente que trata de entrar y no puede. Malo es quedarse uno mismo afuera del reino, pero es peor estorbar a otros. Estos hombres religiosos, por su manera de ser, tantas reglas que ponían en las personas, esas personas no podían venir a los caminos de Dios porque decían, ¿cómo voy a cargar con tantas cargas? ¿Cómo puedo cómo puedo seguir con 600 leyes que estos hombres, escribas y fariseos habían añadidos? El reino de Dios está abierto para todas personas, pero a veces las cosas religiosas que tú y yo hacemos no permiten que las personas entren a los caminos de Dios. No seamos una piedra de tropiezo por ser tan religioso, por tener una actitud farisea. También la segunda verdad es consuelo. La bienaventuranza nos enseña consuelo para aquellos que lloran. Ahora, la justicia falsa nos enseña condenación para los destructores. En lugar de lamentar por sus propios pecados y lamentar por las viudas necesitadas, estos fariseos se aprovechaban de la gente para robarles, usaban su religión como cubierto de avaricia. Hermanos, tenga cuidado de esas personas, de esos apóstolos, de esos líderes religiosos, de esas personas que están detrás de su lana. Yo siempre se lo he dicho, si usted ha venido a la iglesia a la fuente, sabe eso. Tenemos que tener cuidado. No todo lo que brilla es oro. Hay que probar, hay que mirar, hay que saber que las intenciones del reino de Dios no va detrás de tu dinero, pero va detrás de tu corazón. La tercera cosa de las bienaventuranzas que miramos es que los mansos heredan la tierra. La justicia de los fariseos dicen que los orgullosos venden almas al infierno. Los fariseos se dedicaban a ganar a otros. ¿Para qué? Para su sistema legalista. Muchas personas ganan a otra persona y los hacen legalistas igualizo como ellos. Sin embargo, no podían traer a esas personas al Dios viviente, porque tú no puedes ser un legalista, y llegar al reino de Dios, porque no sobre las reglas, no sobre hacer un chequeo de esto y esto, es sobre tu corazón. Mira a tu vecino, dile, vecino, es sobre tu corazón, es sobre tu corazón. En lugar de salvar almas, los fariseos, ¿qué? Condenaban a las personas. Decir hijo del infierno y que valía a decir hijo del diablo, que es lo que Jesús llamaba a los fariseos. Jesús los llamó hijos del infierno porque su actitud religiosa estaba mandando a las personas al infierno. Un hijo del diablo es la persona que rechaza el camino divino de salvación. Somos justificados, escúcheme bien, somos justificados por la fe en Cristo Jesús, no por tus obras, tu rosario, todos esos santos, todas esas cosas que creemos que nos acercan de Dios, no nos acercan. Los que nos hace justo ante Dios es cuando recibimos el perdón de Dios. Esas personas hacen gala de su propia justicia mediante cualquier que sea el sistema religioso a que pertenecen. Qué trágico que la gente pueda pensar que están yendo al cielo cuando en realidad están yendo ¿a dónde? Al infierno. También hambre de justicia nos enseña que debemos tener hambre de justicia. Los líderes religiosos codiciosos por el lucro guían ciegos, les dice Jesús. Es una descripción perfecta a que debe haber hecho sonreír a los oyentes alrededor. Jesús ya había usado estos términos antes en Mateo 15:14. Los fariseos estaban ciegos a los verdaderos valores de la vida. Habían confundido las prioridades, hacían algún juramento y usaban algunos objetos sagrados para sustanciarlos al oro del templo, por ejemplo, a la ofrenda sobre el altar. Era el templo lo que santificaba el oro y el altar santificaba el sacrificio. Dejaban a Dios afuera de sus prioridades. Estaban detrás de la lana y usaban la religión para cubrir sus intenciones, que eran realmente no agradar a Dios, sino ganar dinero. Sus prioridades en tu vida y en mi vida deben ser agradar a Dios. No pongamos a Dios a un lado.
les advierto esto, amigos y hermanos, no pongamos a Dios a un lado, que Él sea nuestra prioridad en todas las áreas de nuestras vidas. Jesús sabía que los fariseos querían tanto el oro y las ofrendas que se presentaban en el altar. Por eso practicaban el corbán, y hemos hablado de este corbán. El corbán es decir, lo que se dedicó a Dios, no se podía usar para ayudar a otros. Si usted tenía una ofrenda y usted dijo, voy a dar esta ofrenda, pero de repente su mamá se le enferma, ellos decían, no, tú dijiste que esa ofrenda iba a ser para el templo. Tienes que dar, pero mi mamá necesita ir al doctor, no importa. Wow, hermano, qué equivocado eso. Debemos cuidar a nuestra familia, Dios entiende esas cosas, pero ellos lo hacían porque ese dinero iba a su cartera. No buscaban la justicia de Dios, codiciaban las ganancias materiales, elaboraban su sistema religioso que les permitía robarle a Dios y a otros y todavía mantener su reputación. También hemos estado mirando en las bienaventuranzas alcanzar misericordia. Los fariseos rechazar la misericordia. Los fariseos enfatizaban los detalles insignificantes de la vida. Tenían reglas para cada detalle insignificante de la vida, como cómo lavarse las manos. Y si tú no te lavabas las manos de la manera correcta, tú eres un pecador, no eres una persona limpia. Como no comer en el día sábado cuando los discípulos de Jesús iban a cortar frutas porque tenían hambre. ¿Qué le dijeron los fariseos? Mira a tus discípulos, cómo están quebrando la ley. Se ponían muy espirituales, pero sus corazones estaban sucios. A veces nos podemos poner tan espiritual que no miramos lo que está dentro de nuestro corazón. Podemos mirar a las personas. No se me ponga muy espiritual, hermano. Examinemos nuestro corazón primeramente. Generalmente eran personas legalistas que solamente no les importaba la misericordia. Lo que nos debe atraer a nosotros, o lo que debemos reproducir nosotros como creyentes, es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Son las cualidades importantes que Dios busca. Obedecer las reglas no es un sustituto. Aun cuando es bueno prestar atención a los detalles, nunca debemos perder el sentido de prioridades en las cuestiones espirituales. También las bienaventuranzas nos enseñan la pureza de corazón. Y Jesús les dijo que el corazón de los fariseos estaban corruptos. Las bienaventuranzas nos enseñan puros de corazón. La justicia de los fariseos eran corruptos, corazón corruptos. Jesús usó dos ilustraciones, usó el vaso y el plato y el sepulcro. Ambos indican la misma verdad. Es posible estar limpio por fuera y al mismo tiempo contaminado por dentro. Imagínate usar platos contaminados. Cualquier cosa que pongas en el plato o en el vaso quedará contaminado. Los fariseos se cuidaban de mantener muy limpio el exterior porque era la parte que los hombres veían y querían la alabanza de los hombres. Es como muchas personas que yo conozco y tú conoces que cuando están en la iglesia levantan sus manos, oh Señor, y su voz se pone tan espiritual, y después que salen de la iglesia, hasta su voz se les cambia. ¿Tú sabes lo que estoy hablando? ¿Cuántos de ustedes en esta mañana tal vez conocen personas aquí? Yo me pregunto, ¿qué estaba la voz tan espiritual del hermano y ahora cómo le cambió la voz? ¿O cómo cambió su actitud? ¿O cómo cambió su manera de relacionarse? ¿Cómo se relacionaba en la iglesia? No es la misma manera en que se relacionaba fuera de la iglesia. Los judíos se cuidaban de no tocar cadáveres ni nada relacionado con un muerto, porque estos los dejaría ceremonialmente inmundos. Blanqueaban las tumbas para que nadie se contaminara accidentalmente, y esto lo hacían especialmente a la temporada de la Pascua. ¿Qué cuadro más gráfico de un hipócrita? Blanco por fuera, pero lleno de podredumbre y muerto por dentro. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los limpios de corazón. Fue la promesa de nuestro Señor. Proverbios 4:23 nos dice eso. Y escúchenme bien, porque eso probablemente es una de las cosas más importantes que les voy a decir. Proverbios 4:23. Esta mañana
haga eso en su corazón. Dice, sobre toda cosa, sobre todas las cosas. ¿Qué dice? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos guardar no tanto lo de afuera, lo que las personas pueden ver, pero mira tu corazón. Mira tu corazón. El gran predicador Dwight L. Moody dijo estas palabras: si cuido de mi carácter, de mi corazón, mi reputación es lo que las personas dicen. Mi reputación se cuidará de sí mismo. Los fariseos bebían por la reputación, no por el carácter. Hermano, no viva por su reputación. Amigo, amiga, hermano, no vivamos por nuestra reputación. Vivamos por el carácter. También otra enseñanza es esta: los pacificadores, dice las bienaventuranzas, y los perseguidos son hijos de Dios. Ahora, la injusticia, la falsa justicia que predicaban los fariseos, los perseguidores son hijos del diablo. Cuando Jesús llamó serpientes, generación de víboras, a los fariseos, lo estaba identificando con Satanás, quien es la serpiente. Es una parábola en la parábola de la ceniza, ¿se acuerdan? Cizaña, ¿se acuerdan de la cizaña? Jesús dijo claramente que Satanás tenía una familia, es homicidio y es mentiroso. El diablo no es su amigo. Él es un mentiroso, es un homicidio. Él quiere matarlo a sus hijos. Dice, y esos hijos de Satanás siguen su ejemplo. Los fariseos eran ¿qué? Mentirosos y homicidas. Era tradicional que los fariseos levantaran y mejoraran y embellecieran las tumbas de los mártires. Pero fueron sus padres de los fariseos que los mataron. Por supuesto, no se trataba de padres biológicos, sino padres que espirituales, es decir, los hipócritas de edades pasadas. Siempre han habido creyentes falsos en el mundo, amigo y hermano. Empezando desde Caín, los fariseos y los fariseos y los de su calaña son culpables de la sangre de los justos derramado a nombre de la religión, porque Dios les mandó otro profeta y otro mensajero. ¿Y qué hicieron ellos? Como no quedaban en sus moldes, o como les decían la verdad, que los rechazaban y finalmente los mataron. ¿Cuál sería el resultado de esta larga historia de homicidios? Terrible juicio. Esa generación recibiría ¿qué? La ira de Dios cuando la copa de iniquidad será llenada. Un parte de este juicio ocurrió cuando Jerusalén fue destruida por Roma, y el resto se cumplirá en la eternidad. Al repasar estos trágicos ayes de los labios de nuestro Señor, podemos ver que los fariseos eran sus enemigos. Jesús hacía un que pasa en el hombre interior. En otras palabras, Jesús estaba interesado en el hombre interior. Ellos se preocupaban por las cosas externas. Jesús está, escúcheme bien, amigo y amiga y hermano, Jesús está en esta mañana detrás de nuestro corazón. Déjalo entrar. Aún tú que ya eres cristiano, tu corazón se ha vuelto tan religioso que ya te olvidaste quién es Dios realmente. ¿Lo dejas entrar? ¿Lo dejas que Él cambie, transforme tu vida en esta mañana? Jesús enseñaba la vida espiritual basada en ¿qué? En principios. En tantos que los fariseos se especializaban en reglas y regulaciones. Jesús medía la espiritualidad en términos de ¿qué? Del carácter. ¿Quiénes somos cuando nadie nos está mirando? Mientras que los fariseos la medían en términos de actividades religiosas y conformidades a las leyes externas. Jesús enseñaba, ¿qué enseñaba Jesús? Humildad y servicio sacrificial, porque no se trata sobre ti, no se trata sobre mí, se trata sobre las otras personas, poner a otras personas antes. Pero en este mundo actual tenemos tantas personas egoístas, egocéntricas, aún cristianos que solo vivimos para nosotros mismos, y tenemos que aprender que en el reino de Dios es un reino al revés, donde las otras personas vienen primero, donde servimos, donde vivimos humildemente. Escúcheme bien en esta mañana. La vida santa de Jesús exponió la piedad artificial de ellos y su religión superficial. En lugar de salir de las tinieblas, los fariseos trataron de apagar la luz y fracasaron.
rechazaron. Hay un lamento en los últimos versículos, y termino con esto, en Mateo 23, versículo 37 y 39. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedran a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa se os deja desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me verás más hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué dice Jesús en estos últimos versículos que acabamos de leer? Que Dios constantemente les estaba mandando personas y ellos rechazaron. ¿Cómo se aplica esto a nuestras vidas y amigos? Dios está hablando a tu vida y a mi vida. Ha mandado personas y tas personas a tu vida. ¿Lo estás escuchando? ¿Estás escuchando? Dice que Jesús lamentó. Solamente Jesús lloró 2 veces. Cuando murió su amigo Lázaro y cuando miró el sistema religioso de Jerusalén. Y eso lo hizo llorar. Y a Jesús le hace llorar que tantas personas aún días están rechazando. Y muchas personas, escúcheme bien ese pensamiento que lo quiero que usted lo entienda. El no decidir es decir algo. Cuando usted no decide por Jesús, ¿qué está diciendo? ¿Qué le está diciendo usted a Dios? Lo está rechazando. Tú y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Es Jesús el Mesías o no es? ¿Es Jesús el Hijo de Dios, sí o no? Deja de rechazar los mensajes que Dios te ha mandado. Te ha mandado una y otra vez. Los estás escuchando. Hermanos, amigos, no vivamos basándonos en la religión. Vivamos basándonos en nuestro corazón. Que nuestro corazón sea humilde y no rechacemos los mensajes que Dios nos está mandando. Oremos. Gracias, Señor, por cada persona que me está escuchando en esta mañana. Gracias por tu palabra que es poderosa. Gracias porque tú eres bueno y grande. Espíritu Santo, muévete con poder y autoridad. ¿Cuántas personas en esta mañana tú les has mandado a mensajeros a sus vidas? ¿Estás escuchando, amiga, a un hermano en la fe? Jesús te está pidiendo que tú cambies, que no seas un legalista, sino que seas un hombre conforme a una mujer, conforme a su corazón. Le das a Dios una oportunidad que trabaje en tu vida, que hagas una operación. Espero que tú le dejes. Ahí donde estás tú y dile, Señor, no entiendo todo lo que el pastor dijo tal vez, pero mi corazón está quebrantado porque he vivido como los fariseos, como los escribas. Yo quiero vivir como Jesús. Hazme más humilde, hazme más como tú. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, hermanos, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes en su sala o donde quiera que ustedes estén. En unos minutos vamos a participar en la comunión, o otros lo conocen como la Cena del Señor, en el cual celebramos la muerte y la resurrección de Jesús. En unos minutos yo voy a volver, vamos a tener un tiempo de adoración, preparar nuestro corazón y después vamos a tomar la comunión juntos. Si usted tiene un pedacito de pan y jugo de uvas ahí en su casa, prepare los elementos y después de esta adoración los voy a dirigir en este importante símbolo de la muerte y resurrección de Jesús. Bendiciones. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús. Mire, cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Deja
bajaste al cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Tu transición, tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre es el nombre de Jesús. Mire, majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuya es el reino, tuya es la gloria, tuya el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús. Mire, poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Iglesia, gracias otra vez por darnos la oportunidad de ministrar a sus vidas. Y si usted nos ha sincronizado por primera vez, gracias. Estamos agradecidos por darnos la oportunidad de entrar a sus vidas. Y si usted nos sincroniza por primera vez, mándenos un mensaje, déjenos saber a qué parte de Fresno nos está mirando, tal vez del área de la bahía, o otra parte del mundo, o de los estados, o aquí en los Estados Unidos también. Nos gustaría poder saludarlo, y si usted ha hecho una decisión para recibir a Cristo en su corazón, nos gustaría mandarle información sobre lo que significa y cuál es el siguiente paso que usted debe de tomar. Ahora, como iglesia o como creyentes, tenemos la oportunidad de celebrar la muerte y la resurrección de Cristo, lo que la Biblia lo llama el nuevo pacto. El mismo Jesús hizo un nuevo pacto con la humanidad, reconcilió la humanidad con Dios por medio de su muerte y por medio de su resurrección. Aquí en nuestra iglesia creemos que la comunión o la cena del Señor es para las personas creyentes, para aquellas personas que han confesado con su boca y con su estilo de vida que Jesús es el Señor. Y quiero invitarlos a usted que agarre su pan y su jugo de uvas y participemos juntos en esta preciosa
recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros. Varón, espero que tú puedas guiar a tu familia en esos momentos. Yo voy a estar leyendo un poquito sobre la palabra de Dios y después vamos a tomar los elementos y participar juntos. Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan. Y después de dar gracias, vamos a tomar un tiempo para dar gracias a Dios. Ahí donde está usted, dale gracias a Dios. Señor, yo te agradezco por el sacrificio que tú has hecho en mi vida. Gracias. Ahí donde estás tú, dile gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Gracias por amarme. Gracias por perdonar mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Dice que después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que es para vosotros. Hacer esto en memoria de mí. Agarra su galletita, su pan y hagamos esto en esta mañana en el nombre de Jesús. Recordemos que este pan no tiene nada milagroso. Este pan simplemente significa su cuerpo que fue quebrantado, herido por nuestros pecados. En esta mañana lo hacemos en memoria de Él. Hagámoslo. Leyendo de la Santa Escritura, 1 Corintios, capítulo 2, 11, versículo 25, dice, de la misma manera, tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, prepare su jugo de uvas. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto, ¿cuántas veces la bebáis en memoria de mí? Esta jugo de uvas no tiene nada milagroso. No estamos tomando la sangre de Cristo. Este jugo simplemente es un recordatorio de lo que Él hizo por nosotros en la cruz, que murió por nuestros pecados y que al tercer día resucitó. En esta mañana, ahí donde está usted, levante esa copita o ese jugo o como lo tenga, ese vaso que usted lo tiene ahí. Hagamos esto en memoria de Él en esta mañana. Si usted puede, incline su rostro y oremos. Gracias, Señor, por este recordatorio, este pan y este jugo de uvas que ha representado tu cuerpo herido, sacrificado por nosotros. Gracias porque tenemos un nuevo pacto ahora. Tenemos reconciliación contigo por medio del sacrificio de Jesús. Gracias por cada oyente, cada hermano, cada persona que ha participado conmigo en esta mañana. Padre, nos regocijamos en el regalo de la salvación y te agradecemos por todo lo que tú haces por nosotros y por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es un placer poder participar con ustedes en la cena del Señor y poder saber de que estamos reconciliados con Dios hoy. Quiero darles un poquito de información sobre lo que está pasando en nuestra iglesia. Primeramente, si usted nos ha visitado por primera vez, le gustaría saber un poquito más sobre nuestra iglesia, lo invito a que siga el enlace que hemos puesto ahí en la descripción del video. Usted va a mirar que hay un enlace que lo va a llevar a nuestra página de web. También, si usted es miembro de la Iglesia La Fuente o la Iglesia La Fuente ha sido de bendición para usted y le gustaría apoyarnos financieramente, le ha puesto Dios algo en una cantidad que usted le gustaría dar de su corazón, hemos puesto un enlace donde usted puede dar electrónicamente. Siempre puede mandar sus diezmos, sus ofrendas por medio del correo, por medio de un cheque a la iglesia. Si usted le gustaría la dirección de la iglesia, mándenos un mensaje. Pero quiero animarlos a iglesia a que sigamos adelante con el ministerio de la iglesia, que sigamos siendo fiel en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón a hacer. Ahora usted sabe, las noticias están cambiando, han habido muchos cambios. El gobernador aquí en el estado de California nos ha dado la oportunidad de regresar a las iglesias y con esto vienen muchas restricciones que el estado de California, el CDC, el condado ha puesto a las iglesias. Podemos regresar, pero vienen con muchas restricciones y nosotros como iglesia, los ancianos de nuestra iglesia, The Well Community Church, han decidido y que para nosotros
diferentes restricciones que nos han puesto el Estado, no tiene sentido nosotros regresar a la iglesia en este momento. ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, hay un límite en las personas que podemos dejar entrar a nuestro edificios. Segundo, no podemos tener ministerio de niños. Si los niños vienen a la iglesia, van a tener que estar en el culto con nosotros. Tercero, no podemos tener un tiempo de adoración, una banda ahí en el templo. Y lo más importante, creo que no podemos ofrecerles a ustedes la cualidad de un servicio que nos va a traer un gozo verdadero por tantas restricciones que vamos a tener. El gobernador de California, el 15 de junio, va a dar otras, probablemente levantar las restricciones de las personas que se puedan reunir en las iglesias. Van a evaluar lo que está pasando en nuestro estado. Entonces tenemos que estar orando porque conforme a esas restricciones que el gobernador quite o añade, nosotros vamos a tomar los siguientes pasos para poder abrir la iglesia. Hay una posibilidad de que nos reunamos muy pronto, pero no sabemos, estamos esperando hasta el 15 de junio, mientras nosotros vamos a seguir proviéndole a ustedes la mejor manera en que podemos seguir como iglesia es por medio de la iglesia en su casa, iglesia en línea. Quiero animarlo a que se pueda usted tal vez reunir, como ya no estamos, ya se ha quitado la restricción de quedarse en casa. Usted puede invitar a amigos, familiares, otra vez siguiendo las guías que nos ha dado el CDC de estar de 6 pies de diferencias. Y si usted puede seguir eso y puede invitar a otras personas a su casa, lo animamos a que invite a sus familiares, sus amigos, a mirar la iglesia en casa, están todos los domingos, que tenemos todos los domingos a las 10 de la mañana. Sí, estemos en oración. Estas próximas semanas son muy importantes para el futuro de nuestra iglesia, para el futuro de las iglesias aquí en California y en los Estados Unidos. Sabemos que este virus todavía está y nosotros queremos mantener a nuestra iglesia sana y queremos proteger a usted y a su familia, y al mismo tiempo queremos que cuando regresemos a la iglesia demos un servicio que le da honra y gloria a Dios, y también que invita a otras personas a venir a los pies de Cristo. Hermanos, los amamos muchos, estamos orando por ustedes. No se pierda, el miércoles estamos en YouTube y Facebook. Seguimos con nuestra serie Cómo superar lo que estamos pasando. No se lo pierdan. También acuérdense de permanecer conectado por medio de la aplicación de Zoom. Tenemos los martes a las 7. Lo invito a orar conmigo. Estamos mandando invitación por medio de correo electrónico o por de texto para mandarle el enlace de ese tiempo de oración que tenemos juntos como iglesia. Las damas se siguen reuniendo por medio de Zoom y esperamos que las damas sigan adelante. Los varones también queremos seguir reuniéndonos por medio de la aplicación Zoom. La iglesia continúa. La iglesia no es un edificio. La iglesia eres tú y soy yo. Entonces sigamos orando, sigámonos animándonos unos a nosotros, que yo creo que lo mejor está por venir y que Dios siempre sabe exactamente el tiempo de Dios es el mejor tiempo. Ánimo, iglesia, les mando un abrazo y sigamos adelante, porque lo que Dios comienza, Él lo termina. Bendiciones.